Estamos presentando un nuevo dossier de coyunturas con Claudio Lozano, un dossier dedicado a la economía, y por eso nos pareció que era importante tener la palabra de Claudio, más que nada como un registro panorámico, y teniendo en cuenta dos cuestiones, que por un lado vemos que el gobierno dice cosas que efectivamente hace y dice cosas que efectivamente no hace, y que nosotros tenemos problemas con ambas. Y la primera cuestión, que me parece que es el núcleo en el que el gobierno pretende que sustenta su gobernabilidad, es la cuestión de la inflación, ¿no? Que me parece que ha sido una cuestión descuidada por el gobierno del Frente de Todos, que sigue siendo descuidada en el discurso de muchos de los ex integrantes del gobierno del Frente de Todos, porque no toman nota de que efectivamente la inflación en la Argentina tiene un efecto muy capilar y que es una disputa cuerpo a cuerpo y día a día. Y en ese sentido me parece que es interesante lo que viene planteando Claudio, y que va a estar presente además en el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y que tiene que ver con, bueno, qué tipo de operación generó la situación inflacionaria que tenemos hoy. Sí, yo creo que buena parte de este tema tiene que ver con no asumir que el problema inflacionario tiene mucho más componente político que económico, a pesar de que queramos hablar de economía. Y en este sentido, todo programa antiinflacionario, que es lo que en todo caso tenemos, supone la instauración de un orden. El tema es qué orden se instaura. Un orden en la relación entre los precios. Todo programa antiinflacionario supone una relación entre los distintos sectores, supone establecer una nueva estructura de costos, una determinada manera de valorizar los bienes, supone jerarquizar de determinada manera la distribución. Todo eso implica. En alguna medida es como instalar un nuevo modo de repartir los ingresos que se generan en la sociedad. Y efectivamente acá hay un orden instaurado. Ahora, es un orden regresivo que, al mismo tiempo que produce la desinflación en pesos, lo que genera es inflación en dólares. Entonces, tenemos una Argentina que se va transformando progresivamente en cada vez más cara en dólares, y lo que produce esto es que en alguna medida la inflación en dólares lo que desacomoda es al conjunto del sistema. Porque lo que genera es, bueno, hoy se dice, se habla permanentemente, ¿por qué hay mucho turismo de argentinos en el exterior y hay poco turismo de extranjeros acá? Y tenemos un déficit monumental en esa materia, con salida de divisa que se proyecta para el conjunto del año en más de 10.000 millones de dólares. Vemos que las importaciones crecen aceleradamente mientras las exportaciones se estancan, lo cual va generando una situación en donde vos tenés un déficit en las relaciones financieras y comerciales con el mundo, un déficit en divisas que es producido por esa inflación en dólares. Consecuentemente, ¿cómo se cubre ese déficit en divisa? Con endeudamiento. Entonces, naturalmente, este tipo de políticas reclaman endeudarse. Ahora bien, si yo tengo inflación en dólares, los costos en dólares de los productores locales son más altos, por lo cual el ingreso de producción importada desplaza a los productores locales, con lo cual destruye producción. Por eso tenemos 13.000 empresas cerradas en el curso del tiempo que gobierna Milei, y por eso tenemos 200.000 puestos de trabajo menos en términos formales, con lo cual en la práctica lo que uno tiene es inflación en dólares que produce déficit en la cuenta corriente, erosión del saldo comercial, destrucción productiva, endeudamiento y destrucción de empleo. Ese es el cuadro en donde se sostiene la ficción de la desinflación en pesos. ¿Qué quiere decir? Que la discusión de la inflación es qué orden vamos a instalar. Y la relación de precios que uno tiene que instalar es una relación que garantice
mecanismos de distribución del ingreso que recompongan la posibilidad de que el mercado interno de demanda masiva vuelva a ser un eje de acumulación en la Argentina, lo cual implica mejorar los ingresos en términos reales de buena parte de la comunidad, e implica garantizar que el tipo de inserción internacional que la Argentina tenga permita un desarrollo con producciones que excedan el marco de la apropiación de rentas agrarias, mineras o hidrocarburíferas, que es lo único que con este tipo de cambio funciona en la Argentina. En realidad, el tipo de cambio actual es un instrumento de disciplinamiento para garantizar la prioridad de la renta financiera y de la salida extractivista en detrimento de las capacidades productivas. Ahora, vos decías, te referías al salario, pensaba a nivel de la calle, digamos, ¿no? Que uno puede ver los noteros, las típicas notas, ¿no? Al almacenero o el transeúnte, que valoran, ¿no? Como, tal vez, como una relación psicológica que fue muy estudiada del dinero desde George Simmel en el 1900, ¿no? Hasta el presente, y que vos estás mencionando acá la cuestión del salario. ¿Hay algo también en el origen de la instauración de este orden que uno tiene que señalar? Vos marcaste en alguna otra nota que se puso un techo, ¿no? al salario y que ese techo, digamos, es muy bajo respecto de un piso de los precios que se estableció muy alto, digamos, ¿no? Sí, en realidad son dos cosas, porque la etapa Milei tiene un primer momento donde Milei produce una devaluación monumental, que es la segunda devaluación más importante que ha habido en la Argentina después de lo que ocurrió con Alfonsín en el contexto de la hiperinflación. Pero esa devaluación del 118%, liberando y desregulando los mercados, hizo que los precios se fueran a las nubes, sin que hubiera una recomposición de ingresos. Al contrario, los ingresos quedaron parados. Luego, a partir de allí, comienza el proceso de desinflación. Y por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que uno tiene se termina cristalizando un cuadro con precios en las nubes, en donde el salario, incluso hasta cuando recompone algo del poder adquisitivo, ve los precios que no se mueven, pero no logra llegar a comprarlos. Entonces digo, se cristalizó un sistema de precios con precios en el techo y salarios en el sótano, por lo menos en la gran mayoría de los trabajadores. Por supuesto hay sectores que tienen un tratamiento diferente, pero lo cierto es que ese es el esquema. En realidad hay un orden de precios que se instaura de entrada, fruto de la maxi devaluación con desregulación general del sistema de precios. Y luego comienza el proceso de desinflación en pesos, que bueno, produce el efecto, bueno, ahora está bajando. Y de hecho, incluso, si uno mira el segundo semestre del 2024, hay una ligera recomposición de los trabajadores formales, que nunca vuelven a los niveles que tenían en noviembre del 2023. Están ahí palo a palo, pero con precios muy superiores. Pero digo, en ese sentido, luego lo que aparece es esta otra cuestión que está jugando hoy, que es que el gobierno sostiene la situación sobre la base de tres pilares. Un pilar que es mantener en profundidad el ajuste fiscal, que por supuesto también impacta sobre la realidad social, porque implica el déficit estructural en salud, en vivienda, en educación, en infraestructura, ¿no? Todo lo que se desfinancia, el déficit social que se acumula como contrapartida del ajuste que se lleva adelante, pero después hay se pisan las paritarias. Entonces no hay paritarias que puedan superar la evolución de los precios. Consecuentemente lo que se hace es, acá bajó el poder adquisitivo y lo congelo. O sea, no permito que el poder adquisitivo me suba. Esa es un ancla central del mantenimiento del esquema inflacionario. El otro es el tipo de cambio retrasado. Entonces uno tiene tres grandes cosas que confrontan con toda la sociedad, con la mayor parte de la sociedad. El ajuste fiscal permanente,
pisar los salarios con las paritarias que no pueden superar el aumento de los precios, y el tema del tipo de cambio retrasado, que lo que hace es complicar la vida de todo el sector productivo. Ahora, hay otra contradicción que es muy curiosa, que uno se le puede no escuchar al gobierno, sino a cierto sector de la política y del periodismo que sin acreditar, digamos, en las políticas del gobierno, de todos modos le reconoce índices, ¿no?, que aparecen periódicamente del INDEC, donde se habla de una disminución de la pobreza. Pero es curioso porque por un lado dicen, este es un modelo que tiene un costo social, es decir, que todo esto que vos llamabas este déficit, que llamarlo un costo social suena a poco, ¿no? Porque es como decir, bueno, hay un daño colateral, cuando, bueno, para muchos de nosotros, más que daño colateral, es una cuestión central. Es como decir, bueno, vivís para el orto, pero eso es un daño colateral. No, de lo que se trata para nosotros es de vivir mejor, punto. Entonces, por un lado se dice, hay un costo social, con esta aclaración, esta salvedad que hacía, pero por otro lado se dice, bueno, pero los índices de pobreza al final no era para tanto, ¿no? Sí. Y no hay algo, pero te quería preguntar una cosa en relación a esto, digamos, ¿no? Es decir, primero, si en esos índices de pobreza hay algún problema, y segundo, si no hay una incidencia cada vez mayor también de el sobretrabajo, es decir, personas que tienen más de un empleo, más de una ocupación, y que en ese sentido no entran en el índice de pobreza, pero sí entrarían en un índice de sobretrabajo, ¿no? Sí, tres cosas. La primera, hay una mirada muy naif, incluso de sectores que uno podría ubicar en el campo del progresismo, que medio como que, bueno, pero esto ahora está funcionando, el problema es que puede estallar. Pero no, ahora no es que está funcionando, ahora está produciendo daño cotidianamente, y en todo caso, cuando se produzca eso, que entre comillas, que estalle, en todo caso producirá otro tipo de daño probablemente mayor que el que viene produciendo, pero no es que no esté produciendo daño desde el momento uno. No es que, mira, ahora estamos haciendo las cosas. No, primer tema. Segundo tema, ¿hay problemas en la medición de la pobreza? Sí. Todos aquellos que seguimos con alguna seriedad la cuestión de la pobreza, sabemos que lo que hoy están mostrando está 4 puntos abajo de lo que la pobreza debiera dar. ¿Todo por qué? Porque la encuesta de gasto de los hogares con la que se sigue el índice de precios al consumidor y con la que se construye la canasta de pobreza es una encuesta de gasto del año 2005. La encuesta del 2018, que es la última que tiene el INDEC, y que incluso ya está preparada para ser utilizada, nada más que está intervenida en alguna medida la definición del INDEC por parte del Gobierno Nacional, porque de producirse el cambio de la encuesta se elevaría el nivel de precios. Digamos, lo que queda claro a partir de incorporar esa encuesta es que vos tendrías dos situaciones. Una, la recomposición de los ingresos sería menor y el valor de la canasta de pobreza sería mayor. Resultado, la pobreza sería más alta en 4 puntos. Segundo problema en la medición que están presentando en general el gobierno es que se compara con el mismo. No se compara con la situación del tercer trimestre del 2023. Se compara con el primer trimestre del 2024, que es el exabrupto de la pobreza en el marco de la maxi devaluación del 118% con la desregulación de los precios. Ahí todo se va al demonio, los ingresos se retrasan y la pobreza tiene alcanza su punto máximo. Luego, al producirse la desinflación, como en todos los procesos que se han vivido en la Argentina, vos vas teniendo una baja desde ese nivel o punto más alto a una nueva meseta que se termina ubicando en torno al 40-42%, que son los niveles de pobreza en los que estamos hoy. Así que está mal medido. Y me habías dicho... No, me refería también a este fenómeno creciente del sobretrabajo. Y el tema también es que efectivamente hay una tendencia a cargar más horas para llegar a fin de mes. Claramente, y de hecho estamos en el pico más alto de lo que se puede denominar el pluriempleo, o sea, la cantidad de trabajadores que tienen más de un
laburo en la Argentina, son 2,5 millones de personas. El 12,4% de la población laboral practica el pluriempleo, va coleccionando ingresos, colectando ingresos para poder llegar a fin de mes, e incluso dentro de esos 2.400.000 hay 900.000 que laburan entre 13 y 16 horas. O sea, estamos, si discutíamos la gran conquista de la jornada de las 8 horas, estamos empardando la situación del siglo XIX para poder en todo caso sobrellevar este momento. Así que efectivamente el tema del pluriempleo es una clave del momento actual, que viene de la mano de lo que se está dando, que muchos se dirán, bueno, acá la pobreza por ingresos no crece tanto, pero el problema es que vos tenés algo estructural, porque por lo que dijimos antes, si vos lo que tenés es destrucción productiva como consecuencia del retraso cambiario, aumento del costo de producción en dólares de la producción local e ingreso de producción importada, y tenés destrucción de empleo formal, o sea, el mejor empleo es el que se ha destruido en la etapa Milei. Ese mejor empleo no se traduce en un incremento superlativo de la desocupación, porque lo que crece es la informalidad del autoempleo y el modelo changa. Y consecuentemente eso siempre es de menor nivel de ingreso y de mayor precariedad contractual y sin derechos de ninguna naturaleza. Así que en ese sentido, estructuralmente vos vas configurando un cuadro laboral que va erosionando las condiciones de vida de manera sistemática, permanente y estructural, que es mucho más complicado que cuando vos tenés el salto inflacionario que luego baja, ¿no? Entonces vos llegaste al 50, bajás después al 40, pero bueno, en realidad lo que queda es el 40. Acá, cuando funciona el tema de la destrucción productiva y del empleo, vos generás ya una situación estructural de deterioro que cuesta más resolver. Después hay, dentro de los tópicos, estaba pensando, me reía cuando decía lo del siglo XIX, porque pensaba, bueno, habrá que volver a leer El Capital. Pero pensaba en esos tópicos que son casi como diría, muletillas del gobierno, que son la referencia permanente al superávit y a la emisión cero. Me hizo recordar el tiempo del macrismo donde se hablaba de emisión cero mientras subía la inflación. Y no se daban cuenta que ellos mismos, que decían que con emisión cero, bueno, no iba a haber inflación, bueno, estaba pasando lo contrario. Bueno, efectivamente la idea del superávit y de la emisión entra dentro de las cosas que el gobierno hace, dice que hace y hace, o dice que hace y trampea. Primero, hay que tener en claro que esa cuestión que suelen decir esto es distinto porque tenemos superávit fiscal, tiene una cuota de mentira importante. Hoy vos, es cierto que vos frenás la emisión por vía de la cuenta de ingresos y gastos del Estado. Pero eso no quiere decir que no haya otras fuentes de emisión. Y casualmente el circuito financiero es una fuente de emisión. Y vos fíjate que vos tenés en el 2025 un total de deuda pública de 130.000 millones de dólares, de los cuales 29.000 o 30.000 son en dólares, pero los otros 100.000 millones de dólares son su equivalente en pesos, que están metidos en inversiones financieras en pesos, que son las que llevan adelante el fenómeno del carry trade. Que está comenzando a desarmarse ahora a partir, blanqueado por el informe del JP Morgan, porque en realidad es blanqueado. El JP Morgan dice lo que ya comenzó a pasar. Tuvimos 2.000 millones de dólares de fuga en el mes de abril y 3.000 millones de dólares de fuga en el mes de mayo. 5.000 millones de dólares mientras ingresaban los 12.000 del fondo. Es decir, no se percibió en la baja de las reservas, se maquilló la baja de las reservas por el ingreso de los fondos del Fondo Monetario Internacional. Pero en el mismo momento en que levantaron el cepo para las personas que podían ir a cambiar dólares, se le fueron 5.000 palos. Entonces ahora, todas esas inversiones financieras en pesos, esos 100.000 millones de dólares pasados a pesos, son los que efectivamente pueden producir una corrida en el momento en que dejen de entender que los rendimientos en pesos que tienen no les cubren el riesgo de seguir estando adentro de la Argentina.
Por lo tanto, no es cierto que con el superávit fiscal este problema se anula. Sigue estando boyando ahí y depende de otras cosas, que son las otras cosas en las que le va mal al gobierno. Si el gobierno tiene en los últimos 12 meses déficit de divisas en la relación con el mundo, tiene 12.000 millones de dólares de déficit, claramente le está diciendo a estos señores que tienen la plata en pesos, mire, esto se va a acabar si sigue así. Consecuentemente, tiempo más, tiempo menos, y es más, a medida que avanza esta situación, esta gente demanda más rendimiento en pesos para quedarse, en el caso, en pesos argentinos y no irse al dólar. Pero por otro lado también es cierto que es mentiroso el superávit, porque nos informan el superávit financiero. ¿Qué es el superávit financiero? Es que se supone que el Estado en realidad paga todos sus gastos, pero también paga los intereses de deuda y encima le sobra plata. Ahora, ¿qué hizo esta gente? Reemplazó la deuda tal cual venía por deuda que se capitaliza. Es decir, los intereses que se tendrían que cobrar, en lugar de cobrarse, se capitalizan, se incorporan a la deuda. Se llaman LECAPs, ¿no? Letras de capitalización que emite el Estado. Consecuentemente, esas letras van creciendo y el Estado no las paga. En los primeros 4 meses de este año, ellos declararon un superávit financiero, pero si uno le carga lo que deberían haber pagado de intereses, tenían 15 billones de pesos, sería algo así como 15.000 millones de dólares, en contra, como déficit financiero. O sea que no solo que tienen déficit en cuenta corriente, no solo que se va erosionando el saldo comercial, sino que además tienen un superávit financiero artificial, mentiroso. Todo esto que estamos hablando, no solo lo sabemos nosotros, lo saben también los grandes capitales, por eso el Morgan hace el informe que hace y por eso está pasando lo que está pasando. Porque en realidad lo que termina ocurriendo es que la mentira de que la inflación es una cuestión monetaria se ve en el hecho de que Milei hipoteca toda su política en sostener el dólar. Porque lo que busca sosteniendo el dólar es llegar con eso a octubre para ganar la elección. Y en nombre de eso desacomoda todo. O sea, la inflación en dólares que produce le genera todo este candombe que tenemos y lo pone incluso en contradicción con los mismos que lo sostienen. Con el fondo, con los acreedores, el fondo que hasta ahora vino, revisó y se fue en silencio y no dijo nada. Y todavía no le dio ni siquiera el waiver para que venga el desembolso. Están esperando. O sea, ¿por qué? Porque seguís con más de 7.000 millones de dólares de reservas negativas, tal cual tenías al momento en que el fondo te puso la plata. Entonces, en ese sentido, esto es, además de que es un proceso de ampliación de la desigualdad, de desarticulación productiva, de destrucción de empleo y de generación de deterioro progresivo de las condiciones de vida, además es de un nivel de inconsistencia absoluta. No existe tal orden macro. Es un desorden brutal el que produce la inflación en dólares y es lo que hace que sea de un nivel de inconsistencia tal que el poder ya ha comenzado a tomar otro tipo de determinaciones que van más al campo político. ¿Cómo condiciono el sistema político para que, cuando esto en todo caso, que no puede generar consenso, se caiga, pueda seguir controlando el rumbo político de la Argentina? Y ahí viene descabezar la oposición, la discusión de la proscripción de Cristina, el tema del fallo de YPF descabezando o con foco en Axel Kicillof, todo un conjunto de cosas que implican que ya no solo agredo la Constitución y la ley mientras gobierno, sino que también hay intervenciones directas en el formato electoral de la Argentina. No es la economía estúpido, es la política estúpido, tendríamos que decir. Menos. Y lo último que recién mencionaste en la cuestión productiva, que me parece que es otra, digamos, de los grandes ausentes en el discurso del gobierno. Tal vez cierto liberalismo bien intencionado o progresismo candoroso mencionan una supuesta recuperación heterogénea, ¿no? en el orden productivo. ¿Qué tenés para decir de eso?
y una cosa que históricamente a vos se te ha escuchado puede ser uno de los planteos necesarios. Bueno, cuando esto se desvanezca, esperemos que de la manera menos cruenta posible, que es, bueno, ¿qué significa imaginar un nuevo perfil productivo para la Argentina? Mirá, primero no sé qué números ven los que dicen que hay recomposición. Acá lo que hay es una recomposición del producto contra un 2024 lamentable, pero con una composición del producto totalmente distinta, en donde los sectores que traccionan son el agronegocio, los hidrocarburos y la minería. Cuando uno mira el sector industrial está 9% abajo de lo que estaba en el 2023. Cuando uno mira la construcción está 11% abajo de lo que estaba en el 2023. Cuando uno mira el consumo sigue abajo del año 2024, lo cual es algo para mirar para todos los que hablan de que la pobreza se reduce. Bueno, el consumo sigue estando por debajo. Es más, hubo una pequeña pausa en los meses de marzo y abril a puro tarjeteo, ¿no? De incremento de la compra a crédito, pero digo, así que no hay ninguna recomposición genuina porque no puede haberla. No puede haber recomposición si no hay mejora en el marco del mercado interno de demanda masiva y por lo que dijimos, del piso que se le pone vía techo a las paritarias a los ingresos, efectivamente eso no ocurre. Sí hay cierta recomposición del sector de inmuebles, autos, electrodomésticos. Ahí tenés una recomposición del consumo, pero que una parte importante de ese consumo es consumo con producción importada, con lo cual su tracción productiva es nula. Así que, para poner números, mientras alimentos y bebidas sigue cayendo, el consumo vinculado a inmuebles, autos, electrodomésticos, los serían sectores medios altos y altos, crece más de un 50%. O sea, el consumo de los sectores dolarizados de la Argentina crece más del 50%. El consumo de los sectores medios bajos y bajos, que no llega a fin de mes, cae aproximadamente un 7, un 8%. Esa es la segmentación del consumo que viene de la mano de la situación de la desigualdad. Cuando hay desigualdad, algunos consumen más y otros consumen menos, en el marco de una media que está por debajo de lo que estábamos. Y respecto a pensar el futuro, acá Argentina tiene 3 claves. Primer clave, replantear el tema de la deuda. Segunda clave, no hay modo de resolver el problema sin cortar la lógica del endeudamiento perpetuo que genera una deuda impagable que tiene un origen ilegítimo, origen en el cual no se discutió ninguna capacidad de repago, y eso implica un corte político en esa discusión que supone una relación distinta con el fondo, con el cual no hay que comprarse más sus intervenciones en términos de la política doméstica y con el cual hay que discutir de otra manera, en donde el proceso de revisión, investigación, auditoría de la deuda para discriminar legitimidades, legalidades y demás es absolutamente imprescindible. Ese es un tema. Y después hay 2 complejos productivos centrales a discutir. Un complejo es el complejo alimentario. Argentina tiene que rediscutir el tema del agronegocio en el marco de garantizar una disputa de la renta para tener capacidad de producción de alimentos baratos, que Argentina puede tenerlo. No puede ser que en Argentina sea más caro comer en Argentina que en Europa, o que los argentinos tengan que, por ejemplo, estuve en Misiones y iban a comprar leche al Paraguay. La gente, no existe esto. No puede ser que acá haya un 18% de caída del consumo de leche, mientras Mastelone tiene 530% de aumento de las utilidades. La discusión de la renta en el complejo alimentario para que produzcamos alimentos baratos es central. Y eso da como resultado que los ingresos con alimentos baratos amplían la demanda por industria, que es consecuentemente lo que te permite abrir el mercado interno para el relanzamiento de un proyecto industrial en la Argentina. Y el segundo tema es el tema del complejo energético. Hoy es una locura lo que está pasando. Nosotros estamos pagando un precio a los productores de gas. El costo del gas está en torno a $54. Y estamos pagando 129, un 133% más. Son ganancias descomunales que están haciendo Bridas, Techín,
Vista Oil, Mindlin, obviamente por supuesto también YPF, digo, pero es descomunal. O sea, si vos estás pagando casi 1.700 millones, nosotros como pueblo, estamos pagando más de 1.600 millones de dólares por encima del precio internacional del gas. Del precio internacional. O sea, con solo bajar el precio, estás mejorando el bienestar de la gente y el costo de producción del sector productivo de la Argentina. Entonces, del mismo modo que el complejo alimentario, nosotros tenemos que discutir alimentos baratos, hay que discutir energía barata para apalancar un proyecto industrial. En el marco de, como digo antes, la discusión del tema de la deuda. Ahora, eso implica que una nueva institucionalidad, una nueva discusión del Estado y una discusión de la eficiencia del Estado en su capacidad para regular, disciplinar e intervenir sobre la operatoria absolutamente negativa para la convivencia social del proceso de acumulación de las clases dominantes. Bueno, me parece que hay más para decir, pero va a ser dicho en el